Vamos como siempre a ponernos en presencia del Señor en este nuevo día. Vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti, ven. Límpianos a todos los que estamos aquí presentes y detrás de cámara, el closet del alma. Yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí, sobre todos ustedes y los que están detrás de cámara. El Señor me ha ungido para llevarle las buenas nuevas al mundo. No podemos llevar las buenas nuevas y dejarlas guardadas dentro de un closet. Tenemos que abrirla, así como le abrimos el corazón del alma, de par en par. De esa misma manera tenemos que salir a llevar las buenas nuevas. Amén. Amén y amén. Bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Les recuerdo que hoy es la tercera parte de la capellanía. La palabra capellán viene del vocablo en latín capellanum, capellanaus. El origen de término se asocia con una leyenda sobre un santo patrón de Francia llamado Martín de Tours, 316-397, que eso lo hablamos en las dos primeras clases que estuvimos. Debemos traducir la fe para la humildad, porque al final se mostrarán los frutos en nuestras vidas. Pidamos a Jesús que haga presente en nuestras vidas y de forma especial que nos ayude a escuchar su palabra, a interiorizar su mensaje y a predicar sus enseñanzas con el ejemplo de vida cristiana, para ser así un trabajador activo en la extensión de su reino. Amén. Amén. Consejo para el capellán. El programa de capellanía debe estar sostenido por la compasión y amor de Cristo. Solo así será un ministerio bíblico y no un trabajo. Su fin, el llevar a la persona a conocer a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo como guía y consolador en medio de su necesidad. El capellán debe seleccionar el horario de visita para así conocer a los familiares y no interrumpir las labores de enfermería, medicamentos, baños, alimentos. Preguntar al personal de enfermería cuáles son los pacientes que tienen restricciones de visita y respetarla. Pedir permiso al paciente y al familiar para poder entrar a la habitación, sobre todo si son mujeres. No extender la mano para saludar, porque el paciente no le podría responder por los sueros. No estar solo con un paciente, vaya acompañado por una o dos personas. Si el paciente no puede hablar, solo haga una oración. Si el paciente quiere hablar, déjelo que se desahogue. Hable poco y escuche más. En otra visita podrá expresarse más. Cuando ore, lea la palabra, hágalo en voz baja para no molestar a los que están a su alrededor, a menos que los demás quieran oración. No interrogue al paciente sobre su enfermedad o haga comentarios de cómo se ve, a menos que el paciente así lo pida. No le lleve comida, no le lleve antojito, medicamento o dulce a los pacientes,
porque puede que se pueden alterar su tratamiento. No se siente en la cama. Si tiene que acercarse, arrodillarse al lado de la cama, no se sienta en ninguna cama vacía, ya que están preparadas para otros pacientes. Haga una visita breve y pregunte si quiere que vuelva. Nunca visite con prisa, ya que el paciente se dará cuenta. No haga promesa que no pueda cumplir, ya que afecta anímicamente al paciente. No participe de los comentarios negativos de los médicos, enfermeras, hospital o servicios. Sea pacificador. No intervenga en las recomendaciones de los médicos en cuanto al tratamiento. Si el paciente pide algo de tomar o comer, primero pregunte a una enfermera. No haga proselitismo, no hable de temas controversiales, políticas, religiones, etcétera, etcétera. Si llega el médico para hablar cosas confidenciales con el paciente, salga de la habitación. Si no encuentra el paciente, puede dejarle una nota con un mensaje de esperanza. No interrogue a los médicos y enfermeras sobre los pacientes. No haga comparaciones de pacientes, ya que las mismas enfermedades tienen diferente comportamiento. Ministrando al paciente en etapa terminal. Escuche al paciente y ayúdelo a realizar las gestiones que él considera muy importantes antes de morir. Preséntele claramente el plan de salvación para que tome una decisión independiente de la respuesta. Asegúrele que usted lo apoyará hasta el final. El paciente le puede pedir que participe en las decisiones con sus familiares para sentirse fortalecido, como criar los hijos, arreglos funerarios, repartición de bienes, venta de propiedad, testamento, persona y agencia para notificar la muerte, abogado, seguro, etcétera, etcétera. Prepárese en oración para llevar al paciente a una sanidad del pasado y presente. Ayude a localizar a algún familiar lejano. Háblele sobre la vida eterna y la resurrección de los muertos que están en Cristo Jesús. Identifique las diferentes etapas emocionales del paciente. Etapa de negación inicial. Actitud rebelde hacia el personal de salud y familiares. No acepte su enfermedad ni los tratamientos. Muchas de ellas buscan múltiples segundas opciones para alejarse de la realidad de su enfermedad. Muchos pacientes continúan en una negación parcial durante toda su enfermedad. La conducta de negación funciona como un sedante, un mecanismo de defensa provisional tratando de adaptarse a una nueva situación de salud. Etapa de ira e enojo. Cuando termina la negación, comienza a expresar sus primeras emociones: rabia, resentimiento, ira, rebeldía. La famosa pregunta: ¿por qué yo? Tiene coraje con Dios, los familiares y con los médicos, porque su condición no mejora. Si no
que progresa de una etapa a otra. La ira se proyecta como todos los que están a su alrededor. Etapa de depresión y frustración. Vive la incapacidad de cambiar su situación y está consciente que está perdiendo su salud. Además, que anticipa futuras pérdidas. Etapa de aceptación. Finalmente se rinde y acepta su condición. Muchos logran entrar en un pacto de paz con Dios, con él mismo y sus familiares. Acepta y sigue todas las recomendaciones. Prepárese para dar la noticia del fallecimiento a los familiares o esté presente cuando el médico le dé la noticia, que se desahoguen. Como dice Juan 11:35, Jesús lloró. En Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mirando a los familiares pasan por la misma etapa emocional que los pacientes, pero con mayor intensidad, y que esto aparentan no estar afectados para no perturbar el enfermo. Tienen que reprimir sus sentimientos, sus grandes ansiedades y preocupaciones son gastos hospitalarios, gastos funerarios, soledad, sentimiento de culpa, trámites de herencia, cuidado de los hijos. ¿Quién cuidará de ellos cuando enfermen? Finanzas. Es por lo tanto necesario que el capellán le brinde el sostén espiritual en privado para que puedan desahogarse y ministrarle sanidad libremente, y así puedan estar fortalecidos para cuidar de sus familiares enfermos. Las necesidades de la familia son cambiantes. Comienzan con la enfermedad y continúan después de la muerte del paciente, apoyando el personal de enfermería. La función del capellán, aliviar estas tensiones. Además, sufren de varias pérdidas emocionales y físicas del personal de enfermería. Pérdida personal. Cuando los pacientes fallecen o se van o le dan de alta después de hacerlo cuidado por mucho tiempo. Pérdida profesional. Sensación del fracaso cuando los pacientes no mejoran o mueren. Pérdida social. Depende de la aportación que los pacientes ya no pueden ofrecer al perder su salud. Pérdida familiar. Sentido de culpa por las horas de trabajo que impiden que puedan estar con sus hijos, especialmente si tienen turnos nocturnos. Capellanía. Jehová te ha llamado en justicia y te sostendrá por la mano. Te guardará y te pondrá por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, conociendo el sistema correccional. Hace más de un siglo, los prisioneros estadounidenses comenzaron a contratar los servicios de capellanes, a quienes se le asignaba una variedad de tareas de carácter educativo, recreacional y social, en adición
a sus actividades religiosas. El Buró Federal de Prisiones fue el primero en concebir la capellanía correccional como un servicio profesional con formación particular y especializada y con responsabilidades específicas dentro del sistema correccional. La importancia de conocer la salvación que se nos ha otorgado a través de la sangre de Cristo le confiere a cada individuo el derecho innato, la libertad religiosa. De ahí la necesidad básica de tener ministros como capellanes correccionales. Este derecho inalienable lo afirma la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no aprobará ninguna ley y estableciendo una religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma. La primera enmienda, la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con su sección tercera, reza, no se aprobará. Óiganme bien, reza, no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa separación de iglesia y Estado. La iglesia organizada acepta ahora su responsabilidad de proveer clero calificado a aquel segmento de nuestra sociedad que se encuentra aislado de aquellos contactos de la libre comunidad civil que le permite la libertad de escoger su preferencia religiosa y el poder practicarla. La ley 116 del 22 de julio de 1974, según enmendada, delega en la administración la custodia de aquellos individuos sentenciados a cumplir condenas de prisión por los tribunales de justicia. Asimismo, la referida ley autoriza al administrador de corrección a crear aquellos programas que propician la rehabilitación del delincuente y su pronta reintegración al núcleo familiar y a la libre comunidad. Ello dentro de un marco de seguridad para cumplir con el mandato estatuario, así como para garantizar el derecho a libertad de culto de los confinados. Se crea el programa interdenominacional de capellanía de la Administración de Corrección. Este programa será el responsable de la planificación y coordinación de las actividades religiosas en las instituciones penales, sujeta a la norma de seguridad y orden, de modo que se ofrezca a cada convicto el ejercicio de la religión de su preferencia. Tenemos que quede muy claro que dejar que cada uno tenga la preferencia que tiene, porque estamos trabajando sin raza, religión ni origen. Tenemos que dejarle el ejercicio de la religión de su preferencia. Se lo he repetido 2 veces para que esto lo tengan muy presente,
como un elemento de vital importancia dentro del proceso de rehabilitación. La Ley 155 del 13 de noviembre del 2001 se crea para añadir el artículo 57 a la Ley número 116 del 22 de julio de 1974, según enmienda a fin de crear el cuerpo interdenominacional de capellanes de la Administración de Corrección y disponer la aprobación de la reglamentación correspondiente. Exposición de motivos. Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico darle prioridad, tratamiento diferenciado y individualizado a las personas que están en contacto con el sistema correccional. En este proceso de rehabilitación se ha reconocido la colaboración significativa de ciudadanos comprometidos con la formación espiritual, el convito, es decir, los capellanes, ministros, párrocos, sacerdotes, reverendos, rabinos u otra persona ordenada, nombrada y autorizada por la entidad correspondiente de las diversas denominaciones religiosas reconocidas en Puerto Rico. Funciones del capellán. Las funciones de los capellanes en las cárceles se define en Isaías 6:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Además del aspecto espiritual, el capellán ejerce una función importante, orientando al confinado a utilizar al máximo la oportunidad disponible para ayudarse él mismo, tanto en las situaciones penales como en la libre comunidad. El capellán tiene además la responsabilidad de transmitir una actitud positiva de amor y preocupación hacia los problemas del confinado. Debe de orientar y animar constantemente al confinado, reintegrarse a la libre comunidad como un ciudadano responsable, ministrarle sobre el posible rechazo y equiparlo con herramientas espirituales que le permitan tener éxito en la libre comunidad. Además de los confinados, el capellán debe ser el guía espiritual del personal de seguridad y del personal administrativo. Es de suma importancia. Ganamos el respeto de los oficiales de custodia. Es indispensable ganarnos su amistad y ayudarlos a entender cuán importante es nuestro trabajo en el equipo de rehabilitación de la situación. Debemos planificar actividades y charlas para personal de custodia y administrativo. Esto mejorará la actitud hacia la capellanía. El capellán debe
ser un agente de cambio, un guía espiritual, una persona organizada, respetuosa de la ley y el orden y sobre todo un digno representante de Dios. Debemos dedicar tiempo de calidad y cantidad a nuestro trabajo cuando verdaderamente tenemos el llamado divino para este ministerio. La carga se hace fácil y ligera. El reto del capellán debemos aceptar la realidad que en la mayoría de las instituciones penales de nuestro país no se le reconoce al capellán su competencia profesional y se hace muy poco por facilitarle a este su trabajo. Es por esto que nuestros esfuerzos también tienen que dirigirse a alguno administrativo y a la comunidad penal. Hay que saber mantener la compostura y el amor cuando en muchas ocasiones nos estorpecen el trabajo. Reconocer que nuestra lucha en el plano espiritual como capellanes tenemos un gran reto, el que tanto el confinado, las instituciones penales y la iglesia entienden la labor y el ministerio de la capellanía. La meta principal es proveer al confinado la fortaleza espiritual y emocional en momentos de crisis, soledad y conflicto, devolver al confinado la confianza que ha perdido en la justicia, el hombre, las instituciones y aún en él mismo. Pedirle a Dios que nos permita desarrollar en los confinados una necesidad genuina por buscar a Dios para poder llenar el vacío que existe en su vida, que se arrepientan de sus pecados y reciban sanidad y salvación de Dios. Dios es fiel cuando nuestro llamado es genuino. Él nos capacita, llena de gozo y hace realidad su palabra, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios nos liberó, Dios nos hizo libre. Es importante tener presente que las estadísticas actuales afirman que el reingreso a la cárcel es más de un 50%. El confinado y la realidad está privado de su libertad. Una vez las personas delinquen y es separada de la libre comunidad, pierden uno de sus privilegios y derechos más importantes de todo ser humano, la libertad. El tiempo que condena supone ser una oportunidad para que, por medio de los programas adecuados, los confinados socialicen y logren la rehabilitación y puedan reintegrarse a la libre comunidad. Es por eso que el confinado debe ser visto como una persona creada por Dios con dignidad
y con capacidad de aceptar el perdón divino y a través de la fe en Cristo recibir la salvación de su alma y entonces poder ser verdaderamente rehabilitado. No debemos perder de vista que aunque restringido de su libertad, conservan algunos derechos y puede disfrutar de algunos privilegios como el estudiar, trabajar, al ser clasificado y recibir bonificación, lo cual es útil en el proceso de cómputos para su pronta salida del penal. Aspecto emocional del confinado. El estado emocional o anímico del confinado es variable, es volátil y en ocasiones hostil. Proviene de un ambiente, en muchos de los casos, de violencia, de la ley del más fuerte, en donde la manipulación es la orden del día. Hay que pedir al Espíritu Santo discernimiento y amor para que nuestro trabajo como capellanes sean más efectivos, útiles y sobre todo seamos verdaderos instrumentos de Dios. Es de suma importancia el reconocer cuando el confinado nos trata de manipular o engañar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque muchos vienen con su carita y nos manipulan y nos engañan pues nos da la imagen de una persona débil y nunca ganaremos genuinamente la confianza del confinado hacia la capellanía que representamos. Consejo para el capellán en la cárcel. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación tienen normas y procedimientos muy claras para mantener la seguridad y el buen funcionamiento de las instituciones carcelarias del país. Es de suma importancia que como capellanes conozcamos a cabalidad la forma de conducirnos y hacer respetar y seguir las reglas del juego en el ministerio de Dios, en el ministerio que Dios nos ha permitido. Bajo ningún concepto en instituciones de seguridad como esta se permite que por desconocimiento se violenten lo ya establecido, más aún cuando nosotros representamos a un Dios de orden y respeto de las autoridades civiles. Una de las principales funciones de los capellanes es servir de enlace entre la administración, los empleados de seguridad, la iglesia y los confinados, aunque encontraremos mucha resistencia de parte de los empleados penales de seguridad. Tenemos que hacer valer nuestro derecho de llevar la palabra de Dios, lo cual además está garantizada por la nueva ley 155, y la mejor forma es ser guardados. La mejor forma es ser guardadores de la ley.
Estudiemos a continuación los consejos básicos a seguir en nuestro trabajo en las cárceles. Esto es especialmente para los que quieren hacer capellanes en la cárcel. Vestimenta. Está totalmente prohibido el uso de camisa color azul, de pantalones tipo maones o ropa de color parecido al uniforme que se usa en la cárcel en particular. No se pueden usar zapatos tipo chancleta o abierto por motivo de seguridad y tener que correr en caso de una situación de peligro. No se permite la entrada con viper, celulares, cartera, llave o dinero. Las féminas tienen que mantener la prudencia en la forma de vestir. No se permiten ropa ceñida al cuerpo, ropa transparente o que dejen al descubierto parte del cuerpo. Eso es muy importante en la cárcel. Ya yo estuve de voluntaria y toda esta regla hay que seguirla. No se permite utilizar gorra o sombrero. No se permite el uso de prenda exagerada u objeto de mucho valor. No se permiten gafas o manos que sean recetadas. Regla de confidencialidad. Todo confinado que se entrevista o se le dé consejería tiene que saber su derecho de confidencialidad y que nada que nos diga o confiese poder ser divulgado por nuestra parte. Yo estuve de voluntaria en Massachusetts. Óigame, yo salí de ahí tan emocionada que estoy escribiendo hasta un libro. Voy por el 6º capítulo. Pero poder ayudar esos presos en los hospitales, se lo digo, es algo hermoso. Fue una experiencia que yo viví y en enero volvemos de nuevo, Dios mediante. Tengan muy presente qué tipo de llamado es que tienen. Porque cuando tenemos un tipo de llamado, aunque uno jale por un lado, Dios está jalando por otro. Tengan la seguridad que estos trabajos se va a hacer con amor, porque yo lo viví. Es una experiencia hermosa. La única excepción es cuando el confinado expresa que va a atentar contra su vida, la de otra persona o contra la propiedad ajena. Si recibimos información directa o indirectamente de posibles atentados o conflictos en la institución, debemos alertar para que se mejore la seguridad de la institución y de esta forma se preserven vida y propiedad. Manejo de la correspondencia del confinado. No se pueden sacar ni entrar correspondencia de los confinados. Eso es muy importante. No llevar correspondencia, ni entrar, ni salir. No se permite llevar mensaje oculto a los familiares. Óigame esta parte porque ya yo tengo experiencia, es muy importante. Nos va a dar tanta pena cuando vamos a la cárcel que buscan la manera de que le llevemos mensajes a los familiares y no podemos. Se lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo salía llorando de ahí porque ellos buscaban la forma que yo le llevara mensaje y llamara a sus familiares. No podemos. En la cárcel no. Pues en algunas ocasiones pueden ser órdenes para que sea ejecutada fechoría en la libre comunidad. No pueden preparar un gancho. Pueden mandar a otros. Se lo digo porque yo lo viví. Yo lo viví. De que me formaron varios ganchos a ver si yo llevaba y traía mensaje.
Pero el que está haciendo esto de corazón, Dios nos cuida y nos libra de todo mal. Recuérdense que cuando hacemos el Padre Nuestro, el final dice, líbranos de todo mal. Y aparecen muchos en la cárcel con su carita de inocente, que no hacen nada. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero también tenemos que obedecer lo que Dios nos manda a hacer. Esta está a discreción del capellán ordenado en darle un teléfono de una oficina particular donde algún representante de los confinados puedan ponerse en contacto con él. Los confinados gozan del privilegio del teléfono público en su módulo. Mi teléfono de oficina yo se lo daba, porque cuando podemos salvar un alma, tenemos que tener el corazón abierto para que me llamaran cualquier malos pensamientos, cualquier cosa que ellos pudieran hacer, poderlo ayudar desde donde estemos. Salvar una vida no tiene precio, y si vamos a hacernos capellanes, tenemos que ir buscando la manera, no de buscar dinero, sino de salvar una vida, porque estamos aquí de paso. La única segura que tenemos es cuando pasemos a mejor vida. Entonces, vamos como capellanes a hacer nuestro trabajo. Está prohibido dar dinero a los confinados. Solo se autoriza cierta cantidad de parte de los familiares, la cual es considerada en la comisaría de la institución para la compra de artículos de primera necesidad. Relaciones personales con el confinado. Están prohibidas las relaciones amorosas entre el personal de la capellanía y los confinados. Este tipo de situación automáticamente obliga a suspender los privilegios de entrar a esa cárcel. El confinado suele ser, por su historial, una persona que trata de sacar el máximo provecho de las personas con quienes se relaciona. Tenemos que pedir a Dios la sabiduría y discernimiento para identificar patrones de manipulación. No podemos dejarnos manipular, no. En muchas ocasiones se trata de poner a prueba cuán vulnerable o maduro somos como personas y capellanes. Cuando el confinado cree que nos manipula, puede perder su respeto hacia nosotros. No debemos mostrar preferencia por ninguna de las asociaciones del confinado. Nuestro único bando es el de Cristo. No podemos hacer acepción de persona. Nunca debemos presentarle al confinado, nunca podemos preguntarle al confinado por qué está preso de primera instancia, o cuando es una condena. Esto crea desconfianza hacia nosotros. Una vez ganamos su confianza, seremos sus amigos y confesores. Manejo de emergencia. En caso de una situación de emergencia, como por ejemplo un motín, debemos seguir todas las instrucciones que el personal de seguridad penal nos indique. Bajo ningún concepto asumiremos un papel de mediadores del conflicto si no se nos es solicitado y autorizado. Cuando nos hemos ganado el respeto y la confianza del personal de seguridad administrativo y de los confinados,
podemos estar seguros que en algún momento podríamos ayudar a lidiar conflictos. El capellán ordenado en función debe ponerse a la disposición de la administración en caso de emergencias nacionales como tormenta, terremoto, etcétera, etcétera. Será un placer para nosotros poder trabajar juntos en la encomienda que Jehová nuestro Dios nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Juntos alcanzaremos las naciones. Muchas gracias por su interés y asistencia al seminario. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra obispo Mayra Reyes, presidenta, a Rafael Semiley, vicepresidente y secretario internacional. Olga Semiley. Quiero darle las gracias a todos y bienvenidos todos a nuestra capellanía. Amén. Recuerden que la sangre de Cristo